Hola amigos, bienvenidos hoy también a mi canal, soy Steve Loxe. En esta sesión vamos a hablar de algo muy interesante, tal como conocemos ya el tema de mantener la vibración alta, o qué es lo que significa subir frecuencia. Como ya últimamente estamos escuchando mucho este tema, ¿no? Esta frase tan controvertida de cómo mantengo yo vibración alta, qué significa mantener la frecuencia alta. Claramente que últimamente ya se ha hecho mucho estudio sobre este tema y se sabe que, por ejemplo, el miedo vibra muy bajo, es decir, que el miedo tiene una frecuencia baja y en cambio el amor tiene una frecuencia muy alta. Esto quiere decir que también tiene efecto, si quieres verlo así, sobre nuestro ADN, sobre nuestro programa o programas de ADN. Y por otra parte, realmente se sabe que la alegría, por ejemplo, la felicidad, es muy positivo tanto de punto de vista fisiológico como también de punto de vista psicológico entre nuestras, digamos, relaciones interpersonales, en nuestro ambiente, el entorno, y todo realmente cambia cuando nosotros podemos mantener ese tipo de actitud o ese tipo de emociones más largamente activas, ¿no? En tiempo. Entonces, no simplemente quiero hablar de que claro, hay que ser alegre, por ejemplo, sino realmente vamos a ver ciertos puntos científicos que han sido estudiadas, ¿no? Y que nos dan realmente puntos clave o nos dice la importancia, nos da la importancia tanto de punto de vista psicológico y también fisiológico que implica ser alegre, ¿no? Entonces voy a utilizar de nuevo este libro Psicología de la Emoción, ¿ok? Que es un manual académico de la UNED. Y vamos a ver entonces qué nos dice desde este punto de vista, ¿ok? Y vamos a empezar desde las funciones de la alegría. Las funciones, ¿ok? Porque aquí hay muchos temas que podemos estudiar, ¿sí? Factores moduladores de la alegría, características que nos describe bastante tema, es bien largo, ¿ok? Pero vamos a ver, primero que nada, funciones de la alegría. Entonces dice lo siguiente: en relación al primer aspecto, se ha observado que las manifestaciones de alegría hilarante inducen cambios hormonales. Concretamente, durante los episodios de risa alegre, se han constatado reducciones significativas en la concentración sérica de hormonas implicadas en la respuesta de situaciones de estrés, como el cortisol, la adrenalina, la hormona de crecimiento. Asimismo, este tipo de expresión emotiva se asocia con una optimización de la respuesta inmune al mismo tiempo, específicamente con un aumento de la concentración de la inmunoglobulina A. ¿Okay? Este tema ha sido investigado por Dillon, Minchoff, Baker, Labot, Alemán, no sé si lo digo bien su nombre, Wellever, no sé exactamente cómo se pronuncia, y Martin. Y en nuestros días, bueno, no hace mucho, en 1990. Bien, más Fredrickson y Levenson también, y Lassa, fíjate, en 2001 descubrieron cosas. Entonces dice, es decir, la alegría podría actuar como una emoción que atenúa la respuesta fisiológica al estrés o que agiliza el reajuste homeostático del organismo tras afrontar una situación de este tipo. Vamos a ver más. Así, por ejemplo, el sentimiento de alegría reduce la ansiedad
y el enfado atemperando la disposición a la agresividad. Muy importante. Del mismo modo, este sentimiento mitiga la inhibición asociada a la impotencia para resolver un determinado problema, facilitando la posibilidad de explorar nuevas alternativas de afrontamiento. Más cosas, dice. Además de esta función facilitadora, la manifestación de alegría desempeña también un papel regulador de la interacción. De este modo, la retirada del gesto risueño, cuando la interacción sobrecarga o desborda la capacidad del infante, en este caso, es reconocida e interpretada por el adulto como señal de que se desea finalizar la interacción o de que ésta ha perdido su carácter agradable. Por ejemplo, esto ha sido investigado por Snow, 1977. Asimismo, la etología ha aportado evidencia de que la sonrisa, por ejemplo, en este caso, siempre falsa, sonrisa falsa, cuando, por ejemplo, te encuentras en la calle y pones una sonrisa como para saludar, por ejemplo. No es que te cause alegría realmente simplemente saludar a alguien, sino por respeto, digamos, al vecino, con el que no tengas ningún tipo de relación más cercana, más íntima, por ejemplo. Entonces, dice, se utiliza no solo para favorecer la interacción de carácter amistoso, sino también para inhibir el comportamiento hostil de los demás hacia nosotros. Okay, un estado de ánimo jovial favorece asimismo nuestra disposición para desarrollar conductas prosociales, es decir, para cooperar con los demás o prestarles ayuda cuando nos lo solicitan. ¿Veis? También tiene un factor, digamos así, una función prosocial. ¿Vale? Y aquí dice más cosas. Y por último dice, la alegría aumenta la disposición de la persona para responder de forma altruista, prosocial. Ok, vamos a ver la activación. ¿Qué es lo que activa? ¿Y qué se activa en el organismo? Por ejemplo, efectos subjetivos de la alegría. Dice, la experiencia emocional subjetiva o sentimiento de alegría es experimentada por la persona como una vivencia placentera y de carácter reforzante. El sujeto consciente de este estado emocional se siente complacido, embargado por el júbilo, contento, en un estado de éxtasis de intensidad variable y con una disposición de ánimo eufórico que en su manifestación extrema no se halla exenta de cierta exaltación y vehemencia. Pero en este conjunto de experiencias subjetivas han sido recogidas por mayor o menor detalle y exclusividad bajo diferentes denominaciones. Así, por ejemplo, los conceptos de autoactualización por Maslow, un investigador en psicología, egoresiliencia por Block, 1980, emocionalidad positiva por Diener, en el 84, autonomía por Deci y Ryan, optimismo aprendido por Seligman o experiencia de flujo por Csikszentmihalyi. Fíjate que es un húngaro que hay aquí. Csikszentmihalyi, si te interesa, pero en fin. Vale, dice, contemplan, o sea, todas estas denominaciones contemplan en grado variable esta clase de sentimientos, en muchos casos haciendo referencia a la experiencia emocional de la felicidad más que a la alegría. Bien, entre ellos quizás en la experiencia óptima o de flujo sea donde se halle
más claramente implicado el componente subjetivo de la alegría. ¿Okay? De ahí que se conozcan también como vivencias autotélicas o autogratificantes. ¿Okay? La implicación en actividades creativas, la música, el deporte, los juegos o los rituales de índole religiosa también lo incluye aquí, porque realmente las personas religiosas, aunque tengan las creencias que tengan, estas creencias o los rituales que ellos hagan, ir a misa, por ejemplo, los hace felices. Son alegres para hacer esta actividad. Aunque ya sabéis que estoy completamente en contra de la religión, porque simplemente lo considero como una pérdida de tiempo y lavado de cerebro, tal cual. Sí, entonces, bueno, esta gente... Vale, pero sí que podemos observar que en estas personas religiosas existe un tipo de felicidad, ¿sí? Un tipo de alegría haciendo lo que están haciendo, ¿no? Bien, constituyen algunos ejemplos del marco en el que surge esta clase de experiencia. En tal circunstancia, la persona se halla altamente concentrada en la tarea que realiza, extasiada y bajo una agradable sensación de bienestar subjetivo que, cuando ocurre con relativa frecuencia, conduce a un estado de felicidad. Ok, correlatos psicofisiológicos de la alegría. A ver qué nos dice. Al igual que ocurre con otras emociones, tampoco en el caso de la alegría se ha podido objetivar un perfil psicofisiológico específico. De hecho, la mayoría de los estudios disponibles se centran en los cambios fisiológicos asociados a una de sus manifestaciones, que es la risa. ¿Sí? Los episodios de alegría hilarante afectan a los sistemas fisiológicos siguientes. Y aquí nos explica más en detalle. Yo simplemente os voy a enumerar algunos, no nos metemos tan a fondo porque es mucho tiempo. Veamos, primero, actividad respiratoria y de la musculatura esqueletal. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Nos describe cómo ocurre la respiración, en este caso. Es también característica de la risa la producción de movimientos sacádicos de baja amplitud, ¿sí? Y alta frecuencia que se corresponden con el carcajeo, ¿sí? Bien, la otra cosa sería actividad cardiovascular, y claramente que lo que podemos constatar, lo que podemos experimentar, un ligero aumento de ritmo cardíaco, ¿okay? La frecuencia, aceleración de la frecuencia cardíaca. Muy bien, dice, esta además induce cambios a la alza en los niveles de presión sanguínea sistólica y diastólica, así como el volumen sanguíneo periférico. Vale, otro aspecto sería actividad electrodérmica. Esto significa, para los que no saben mucho de esto, se ha observado notorias fluctuaciones en la actividad electrodérmica durante los episodios de hilaridad. ¿Qué significa? La conductancia de la piel, conductancia eléctrica de la piel. ¿Ok? A ver, nos dice esto. A diferencia de lo comentado en relación a los índices cardiovasculares, los cambios en la EDA, quiere decir electrodérmica, no pueden atribuirse, al menos exclusivamente, a un fenómeno fisiológico, por ejemplo, cambios en el ritmo respiratorio, sino que también estarían condicionados por la emoción de alegría. De hecho, tales cambios no se limitan al acto de la risa, sino que aparecen también cuando se inducen estados de alegría sin manifestaciones jocosas. Es decir, que
la actividad electrodérmica no depende únicamente de la risa o de la alegría, sino que también lo producen muchas otras cosas. Y sí, incluso emociones negativas pueden producir actividad electrodérmica. Bien, y sobre todo lo que es importante es actividad endocrina, amigos. Dice el estudio de los efectos hormonales incluidos por la emoción de alegría es un área pendiente aún de investigación, porque no se ha indagado lo suficiente. Se han planteado que la risa, en cuanto a manifestación de alegría, podría motivar modificaciones endocrinas diversas, por ejemplo, incremento de la secreción de endorfinas y catecolaminas. Catecolaminas, por el acento. No obstante, tales propuestas pertenecen al terreno de la hipótesis, permaneciendo a la espera de una contrastación experimental adecuada. Claro, no tenemos datos concretos. Y por último, dice, la alegría tiene también otros efectos fisiológicos que nos resultan mucho más familiares. Así, por ejemplo, ocasionalmente, durante el acto de reír, puede producirse una relajación momentánea del esfínter uretral con la consiguiente expulsión de orina, lo que se dice que me meo de risa. Sí, señor, es esto. Sí, realmente puede ocurrir. Ok, del mismo modo, la risa eventualmente puede acompañarse de una secreción más o menos profusa de lágrimas, llorar de risa también, que confieren ese brillo que caracteriza la mirada de las personas jubilosas. Si bien la constatación de este fenómeno no es reciente, ya se ha constatado muchos años atrás, por ejemplo por Darwin, que dice la expresión, en su libro, la expresión de las emociones en el hombre y los animales. Él tiene un escrito de esto en sus libros, entonces este libro también lo menciona. Y dice, quedan aún por desvelar sus determinantes. De nuevo, la cuestión a discernir es si se trata de un evento directamente causado por la emoción o si no es más que un efecto de regulación fisiológica. Muy bien, el libro nos dice muchas más cosas, por ejemplo, nos describe la expresión facial, cómo es la sonrisa, etcétera, etcétera. La expresión vocal, afrontamiento de la alegría, pues es baja realmente. Cómo se mide la alegría, porque aquí nos explica mediciones y tipos de métodos de medición, por ejemplo, el Facial Action Coding System, que es FACS, o el MAX, que es Maximally Discriminative Facial Movement Coding System. Bueno, son sistemas realmente para medir, para observar y midiendo también no solamente la expresión facial, sino fisiológico. Consecuencias. Claramente que consecuencias conductual y social son altas y son muy positivas realmente. Y también existe un tipo de alegría que es patológica. Y simplemente daros aquí un pequeño detalle que dice así, ocasionalmente el sentimiento de alegría puede perder su carácter adaptativo, dando paso a un estado emocional alterado, desprovisto de las características funcionales y experienciales propias de este afecto positivo. Esta alteración psicopática del tono emocional puede ser más o menos acusada. Así hablamos de hipomanía en referencia a su forma más moderada y reservamos el término manía para identificar su manifestación más extrema. Y nos dice algunas cosas más, casos en concreto nos describe. Bien, entonces, volviendo con lo nuestro, con la frecuencia de la alegría realmente, y entonces me gustaría también acercarme a un tema
de lo que nos habla Bashar en este caso. Fijaos que es muy interesante, que dice que deberíamos seguir o perseguir, si quieres verlo así, nuestra máxima alegría, nuestra máxima excitación todo el tiempo posible. ¿Por qué? Porque esto hace que se mantenga a altos niveles nuestras frecuencias. Entonces realmente estás demostrando que tú has cambiado, que tú tienes una frecuencia alta. Y esto claramente que repercute no solamente en tu salud, como acabamos de ver, sino que también repercute en la manifestación de tu entorno, de tu realidad. Es decir, si siempre estás alegre, ¿sí? Si tú puedes, digamos así, porque pueden ocurrir en la vida, por ejemplo, manifestaciones negativas de, a lo mejor, un accidente, ¿no? Una desgracia o una tragedia puede ocurrir, claramente. Pero estas cosas tienen que trascender. Entonces, si tú caes en depresión, en ansiedad o algo, entonces significa que no has conseguido superar, no has conseguido integrar y no has conseguido digamos, digerir los ocurridos, los hechos. Entonces, estás destruyéndote realmente. Pero justamente de lo que se trata es que tenemos que aprender cómo manejar las emociones en casos negativos, por ejemplo, y esto se llama en psicología también, se llama como inteligencia emocional, es decir, aprendemos realmente a manejar las emociones negativas y elegimos sencillamente ser felices sin más. Incluso te puedo decir que de nuevo se trata de la incondicionalidad. Entonces, el amor, la felicidad sin más, sin ninguna condición, alegría sin más, puede parecer tonta la cosa, puede parecer, dices, que esto es de locos. Es que dices, no tengo motivos de ser feliz, no tengo motivos de ser alegre. Pero justamente este es el tema, que sin ninguna condición, incondicionalmente, sé feliz sin más. Este es el secreto. Sé feliz sin más y así mantendrás tu frecuencia alta. Y esto va a repercutir realmente en tu ADN, en los programas que tengas guardados en tu ADN, lo que hayas heredado, los que hayas generado tú mismo, ¿ok? Y repercute en tu salud, en primer lugar. Luego, claramente, como yo vibro así, yo vibro continuamente feliz, entonces esto se verá tarde o temprano, se verá en mi entorno, se verá en mi éxito, por ejemplo, se verá en todo lo que hago, porque todo lo que hago sale bien, sale perfecto. En mi familia, en mis amigos, en mis relaciones interpersonales, no vivo en conflicto realmente. Esto es otro aspecto muy importante, el conflicto. Es decir, una vez que yo tengo inteligencia emocional, sé manejar, he aprendido a manejar mis emociones, entonces significa que yo sé manejar los conflictos. Y no estoy en conflicto, no entro en conflicto. Elijo esta experiencia incondicionalmente. Pues bien, esto significa realmente mantener mantener la frecuencia alta. Pero hay un aspecto más que simplemente añadir y con esto termino. Fíjate que es muy interesante que cuando hablamos de envejecimiento, tiene que ver también con la alegría y con la felicidad. ¿Por qué? Porque en el momento cuando yo hago algo desde la pasión, y me parece que esto ya he hablado de este tema en un vídeo mío anterior, os invito a verlo si no lo habéis visto, sobre, me parece que el título es Apasionate para ser apasionado. Sí, entonces significa que cuando yo hago las cosas que hago felizmente o alegremente, porque me gusta, porque me apasiona, ¿verdad que el tiempo pasa
súper rápido que ni me entero. Pueden pasar horas y a mí solo me pareció que hayan pasado media hora o una hora y han pasado 2 o 3. Pero, ¿por qué? Porque me he sumergido, dicho así entre comillas, en esa tarea que estoy haciendo con mucho placer, con mucha digamos así, pasión, ¿sí? Y no me doy cuenta del paso del tiempo. Realmente dice Bashar que esto significa que solamente has envejecido el tiempo que te parece que ha pasado, no lo que realmente ha pasado. Si han pasado 5 horas, pero a mí me parece que han pasado 1 hora, porque me he sumergido y me ha gustado tanto que ni siquiera me he enterado cómo ha pasado el tiempo, ¿sí? Es porque ha cambiado la percepción del tiempo en nosotros. Por lo tanto, solamente envejecemos lo que percibimos que ha pasado el tiempo, porque el tiempo no existe. Esto ya hemos hablado también en ciertos momentos en mis vídeos, que el paso del tiempo solo es una ilusión, es nuestra interpretación de lo que es el salto cuántico, ¿ok? Porque saltamos infinitamente entre capas de realidades y a una velocidad tan alta que no nos damos cuenta del mismo salto. Bueno, esto es otro tema que es un poco más complejo, pero ya hablaré de esto también. Entonces, realmente, si yo estoy, por decir así, en situaciones aversivas y me parece que el tiempo pasa muy lento, es decir, que si una situación dura 1 hora, a mí me ha parecido que ha durado a lo mejor 1 día, incluso. ¿Por qué? Porque la percepción del tiempo cambia otra vez. Pero justamente que con las cosas aversivas, las cosas desagradables, nos parece que el tiempo no pasa, ¿sí? Como que estamos estagnando y a lo mejor dices, ¿por qué no termina de una vez? ¿Sí? Que te parece que pasan horas, días y a lo mejor solamente ha durado un poquito el tema, ¿sí? Realmente, pues de nuevo has envejecido más de lo que ha pasado el tiempo. Y si nos fijamos, en cierto modo, podemos observar que el sufrimiento, las personas que sufren, como que envejecen más rápido, como que se les nota en la cara, se les nota en el aspecto físico, como que han envejecido. ¿Por qué? Porque para ellos el tiempo pasa de otra manera. Entonces, cuando nosotros, en cambio, podemos manejar nuestras emociones, modular nuestras emociones, y siempre podemos trascender las cosas negativas, es decir, asimilarlo en nuestra vida e integrarlo, entonces realmente ya, digamos, ya lo hemos pasado, ya bien, lo he masticado, lo he digerido, ya está. No tengo que seguir con ello. ¿Por qué seguir con ello? ¿Sí? Entonces, vivir en miedo, vivir en ansiedad, en la preocupación, no es buena. También, incluso en este libro, porque hay varios temas más sobre el miedo, sobre la preocupación, sobre la ansiedad, habla mucho. Entonces, de nuevo, estas emociones negativas también repercuten en el organismo. Y claramente, tal como lo explica, es que podemos, digamos así, enfermar. En cierto modo, sí, enfermar. Por eso las emociones tienen o son causa de enfermedades, emociones negativas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el organismo reacciona con mis emociones. Muy bien, entonces, realmente, por ejemplo, el miedo, dice, sí que es adaptativo porque puede salvarte la vida, claramente. Pero imagínate tener adrenalina, noradrenalina, continuamente, todo el día,
24 de 7 días. ¿Sí? Continuamente vivir en miedo no es bueno. Destruyes el organismo, porque esto ya es patológico. También hay una parte adaptativa del miedo, pero también hay miedo patológico, que ya estás machacándote. Entonces, claramente tenemos que tener atención, ¿ok? Aprender cómo manejar las emociones, integrarlas, las negativas, trascenderlas, y elegir simplemente de simple elección, libre elección, ser felices, elegir la alegría, aunque, mira, es fácil, ponte una película de risa, ¿sabes? O lee chistes en internet si quieres, pero hazlo, ¿ok? Entonces, cambia tu entorno, cambia tu estado emocional, cambia tu estado de ser, si quieres verlo así. Bien, entonces, esto significa mantener la frecuencia alta o subir frecuencia, porque además el amor es lo más importante en todas estas. ¿Ok? Lo que pasa es que el amor ya es mucho más complejo. Entonces es largo, sobre todo si hablaríamos del amor incondicional. Es un tema bastante complejo y bastante larga. Entonces quizás necesitaríamos varias horas más para hablar de este tema, de esta parte. Pero el amor se ha constatado, se ha medido que tiene una frecuencia muy alta, que también a su vez tiene efecto sobre nuestro ADN y podría reactivar aquellos codones, aquellos tripletes presentes, digamos así, presentes en los intrones, que se llaman los segmentos del ADN que no codifican, lo que se llama así. Y podría, digamos, entre comillas, sacudir al ADN para decir despierta, ¿no? Y activar ciertos codones, ciertos tripletes que no están activos, no hacen nada, están allí parados. Y claramente por esto el amor también es tan importante. No solamente la alegría o la felicidad sin más, sino que amar. ¿Ok? Pues eso es todo. Gracias por escucharme y si os ha gustado bien, si no, pues podéis comentarlo. ¿Ok? Gracias de nuevo y nos vemos pronto en otro videoprograma. Un fuerte abrazo. Chao, chao.